Dios. Capítulo 3, versículo 6. Quisiera hablar en esta mañana por unos momentos con ustedes sobre el develamiento de Dios. Yo creo que Dios nos va a bendecir. Vamos a ver algunas cosas preciosas si Dios así lo permite. Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, 2 Corintios 3, versículo 6 en adelante. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Ya no es igual que el viejo pacto. En el viejo pacto la letra era lo que mandaba. Amén. Ahora es el Espíritu el que vivifica. Amén. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Mire, si el ministerio de la letra de Moisés tenía gloria, ¿cuánto más el del Espíritu? Amén. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Hasta aquí vamos entendiendo, ¿ves? Moisés se ponía un velo en su rostro, era tanto la gloria, pero él sabía que eso iba a perecer. Amén. Que no era lo real, que no era lo que Dios, era una sombra. Amén. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Ellos no pudieron verlo. Ellos vieron ese velo. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la Torá, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Hay una promesa para ellos de que Él aparecerá a ellos nuevamente. Amén. Y ese velo se quitará. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, Pablo está hablando de nosotros, amén, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra que hemos podido leer, Señor, en estos momentos. Te pedimos que tú traigas una revelación sobre ella, Señor. Padre, y que tú seas mostrando a tus hijos en esta mañana, Señor, lo que tú quieres mostrarles a ellos, Señor. Padre, si alguien no te ha podido ver en esta mañana todavía, Señor, con total libertad, Señor amado, Padre, que tú puedas acercarte, Señor, y quitar ese velo, Señor, para que él pueda ver que tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. Usa este vaso, Señor, para hablar tu palabra. Amén. Para tu gloria y honra, Señor. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga. En esta mañana quisiéramos hablar de esto que es muy precioso. Lo que Pablo está hablando aquí en el libro de 2 Corintios capítulo 3 verso 6. Está hablando de un nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, la cual Moisés y todos ellos no pudieron ver, porque ellos sabían que lo que ellos tenían era una parte del contrato, dice el profeta. Ellos tenían una parte, ellos no podían ver más allá de eso. Amén. Entonces el hermano Branham dice, Dios estaba velado para ellos, para ese pueblo, de tal forma que cuando escucharon a Dios desde el principio, Él se vino mostrando en distintas
formas. Dios fue cambiando su máscara y ya vamos a ver qué es Dios en Morfe, pero no quiero adelantarme. Pero mire, Dios se fue usando, y cuando Él se encontró con Moisés en la zarza, Él estaba en la columna de fuego, dice el profeta. Amén, en la zarza. Después encontramos que ese mismo fuego estaba en el monte Sinaí. Amén, y Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí, en la misma forma la columna de fuego. Amén. Pero era tanto la gloria que Moisés recibió, amén, que ellos prefirieron escuchar al hombre y no a Dios directamente, porque sabían que podían perecer, amén, porque era un ministerio de condenación, porque era letra, amén. Entonces eso fue con tanta gloria de que ellos sabían que Moisés era el hombre de la hora, amén, sabía que Moisés era la palabra del momento. Amén, y que Dios estaba con Moisés, amén. Entonces encontramos de que ante el ojo natural siempre Dios se mostró, pero ellos no podían verlo a causa del velo que era colocado sobre ellos. Amén. Eso es lo que Pablo está aclarando aquí. Amén. En la primera parte. Tuvo un ministerio exitoso Moisés, amén. Moisés tuvo un ministerio exitoso donde Dios pudo hablar con él directamente y mostrarle cuáles eran los designios de Dios para el pueblo de Israel. Amén. Dios podía hacer eso con Moisés, y el ministerio de ese era con tanta gloria de tal forma de que Dios podía hablar cara a cara con Moisés, pero Moisés no podía verlo, solamente él podía escuchar su voz. Amén. Hasta que en un momento él dijo: Señor, en el libro de Éxodo capítulo 33, acompáñeme. Quiero que usted se dé cuenta una cosa para salir de Moisés. Dios me ayude porque tengo muchos apuntes para hablar con ustedes, pero quiero ir desplegándolo. El Señor me dio este mensaje desde el día miércoles que venimos viendo. Creo que esta escritura la leyó el miércoles, ¿cierto, Máximo? Versículo 18 del capítulo 33 de Éxodo dice: y él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Amén. Mas no se verá mi rostro. Entonces, él quería ver a Dios, pero él le dijo: no podrás, porque no es para ti. Amén. Porque tu ministerio, Moisés, es con letras. Amén. Es un ministerio de condenación. Amén. Y tuvo gloria ese ministerio. Amén. El ministerio de Moisés tuvo tanta gloria que Dios abrió el mar rojo. Dios trajo plagas. Dios hizo cuantas cosas. Amén. Ese ministerio Dios lo hizo con gloria. Por eso Pablo dice: si ese ministerio fue con gloria, que era solamente letra, ¿cuánto más el del Espíritu Santo hoy en nosotros? Que viene a vivificar una palabra de letras en nuestro corazón. Amén. Entonces mire lo que dice el profeta aquí. Porque queremos hablar de la revelación de Dios. Dios se devela en distintas formas y en distintas fases. Pero me gusta algo que dice el profeta antes de empezar el mensaje de velando a Dios. De ese mensaje vamos a tomar en el día de hoy para que usted después, si usted quiere, lo lea en su casa. El profeta empieza a hablar y decir: Dios muchas veces dijo cosas para que la gente se fuera. Amén, ¿verdad? Amén. Amén. Para que la gente se fuera, para clasear a los verdaderos. Amén. Y que los demás se vayan, que los naturales se vayan, que los carnales se vayan. Amén. Amén. Dice el profeta: mire, confío que Dios lo revelará en esta mañana. Si ustedes lo tienen en la cinta y escuchan, pues espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacerle entender a la iglesia, sin que se diga abiertamente. Amén. Amén. Dios estaba queriendo mostrarle algo al pueblo de Dios para que ellos pudieran ver
que Dios venía diciendo algo, venía mostrando algo, pero la gente no podía entenderlo y no podía captarlo. Decía hermano Branham, ¿qué es esto? Amén. Si durante todo este tiempo, cuando el hermano Branham vino, era el auge de los pentecostales. Amén. Era el tiempo en que los pentecostales, ellos venían después de la calle Azusa, ellos venían con todo su auge. Amén. Y los bautistas se levantaron también en su esplendor. Amén. Por algo el profeta inició su ministerio en los bautistas. Amén. Pero mire, dice el profeta, el asunto es que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vayan quedando menos. Amén. Aleluya. Mi Señor. Pudiera causar que algunos salgan, que algunos se vayan y que algunos recapaciten. Amén. Ve que la palabra del Señor es preciosa y nosotros nos gozamos y decimos, oh Señor, qué preciosa es tu palabra, pero muchos salen corriendo. Amén. Amén. Porque dicen estos tan locos. Amén. Y yo quisiera verlo en ellos. Amén. Pero se hace con un propósito. Tiene que ser de esa manera, dice el profeta. Entonces puede ser que algunos digan, ¿quiere usted decir que Dios haría una cosa así a propósito? Señor. Seguro. Él aún lo está haciendo. Amén. Un día Él dijo, rodeado de miles, si no coméis la carne del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Dice, ¿y qué clase de declaración piensa que un médico, una enfermera o cualquier persona diría de una declaración como esa? Amén, Señor. Un hombre con el ministerio que él tenía, un hombre como Jesús, pararse y decir, el que no comiere mi sangre y bebiere el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre. Amén. Ellos dijeron, pero si no, este no es Jesús el que alimentó a los 5,000, este no es Jesús el que le dio vista al ciego. Amén. Este no es Jesús el que es el Mesías y viene a decirnos que comamos su carne y bebamos su sangre. Amén. Amén, Señor. Es un vampiro. Él quiere decir que seamos caníbales y vampiros. Por eso, mi hermano, mucha gente ha tomado el mensaje carnalmente. Amén. Y ha disfrazado a los cristianos. Diciendo, podríamos decir como ellos, este es un vampiro, él quiere que hagamos esto. Y toman el mensaje y dicen, no, el Señor quiere que tú hagas esto. Y hacen de la gente. Amén. Por eso muchos se van. Porque no pudieron captar el mensaje. Amén, Padre. Porque ya vamos a ver algo, cuando Dios es enmorfe, sucede algo. Cuando Dios va cambiando su morada, dice el profeta, Dios va cambiando y va a suceder algo. Dios enmorfe. La palabra enmorfe, hermano, me llamó muchísimo la atención y eso es precioso. Cuando Dios me da este mensaje y me dice, vea ese mensaje. Yo lo he leído varias veces, y empecé a ver cosas que el profeta dice aquí, que nosotros lo hemos predicado muchas veces, pero no lo hemos predicado en la forma que el profeta lo estaba diciendo. Pero mire, había una asociación ministerial con él de 70 que habían sido escogidos. Y él se dio la vuelta hacia ellos y dijo, ¿qué pensaréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Ahora él no explicó eso. Él no lo explicó cómo era, pero Pablo lo hizo más adelante. Él simplemente lo dijo. Y entonces, Amén. cuando él dijo, ¿qué diréis a estos ministros cuando veáis al Hijo del Hombre? ¿Qué diréis? Le estaba diciendo a esos ministros, cuando veáis que el Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino. Y no cabe duda que esos hombres hayan dicho, pues un momento, nosotros comemos con él, pescamos con él, dormimos con él. Nosotros sabemos dónde nació, vimos la cuna con que él fue mecido. ¿Y cómo es que este hombre, dura es esta palabra? Amén. Y la Biblia dice, ya no andaban con él, lo abandonaron. Amén. Amén. Porque no podían creer la palabra del Señor, lo que Dios le estaba diciendo a ellos. Sí, Señor. Porque quiero que tú puedas ver una cosa, mi hermano. Tú dices, pero ¿para qué? Esto no tiene nada que ver con el develamiento de Dios. Sí, porque en el develamiento de Dios empieza a hablar cosas sobrenaturales que la mente humana no puede captar. Pero sí tú puedes creerlo con una fe en tu corazón. Amén. Y por eso muchos le abandonaron a él, porque creyeron que esto era natural. Amén. Y no captaron que era sobrenatural. Amén. No captaron de que el Espíritu Santo dentro del corazón del creyente es una obra sobrenatural. Amén. Y quisieron formar un cristiano de una forma, de tal forma que encerraron a Dios y encasillaron a Dios. Amén. Por eso mucha gente encontramos que se fue. Amén.
¿No te has preguntado, tú has pasado por el mismo proceso que ellos? ¿No te has preguntado tú por qué tú no ves tú la misericordia de Dios en esto? Amén. Tú has pasado el mismo proceso que ellos y tú no te has ido, porque has creído un mensaje en tu corazón. Amén, que es sobrenatural en tu vida. Amén. Puede caminar al lado tuyo un hermano, una hermana, y tú puedes saber de que lo que Dios está haciendo en su develamiento es sobrenatural en el corazón del creyente. Amén. Entonces se dio la vuelta hacia los apóstoles y le dijo, ¿queréis iros acaso también vosotros? Amén. Porque esta palabra, mi hermano, ella viene ¿para qué? Para mostrar a Dios. Sí, Señor. Esta palabra tiene un propósito en nuestras vidas y es mostrar a Dios el develamiento de Dios de esta hora, cómo Dios está haciendo carne en el corazón del creyente. Señor. Amén. Porque el ministerio de Moisés con letra, mi hermano, fue con gloria. ¿Cuánto más este ministerio en nosotros? Amén. Porque la palabra nos decía el otro día, el mismo ministerio que estuvo en Jesús tiene que estar en ti y en mí. Amén. Sí, Señor. Y fue entonces cuando el apóstol Pedro hizo esa gran afirmación, Señor, ¿a quién iremos? Porque estamos satisfechos, sabemos con certeza que tú y solo tú tienes la palabra de vida de esta hora. Amén. Y de eso estamos satisfechos. La fe no se puede explicar, es algo que usted cree y es tan sólido que no hay otra cosa que tome su lugar. Por lo tanto, ellos sabían que la palabra que había sido escrita para esa edad en la que ellos vivían, la edad mesiánica, que él cuadraba exactamente en ese lugar. Amén. ¿Y qué podrían hacer ellos? ¿Regresar a esas iglesias frías y formales de las que habían salido? Señor. Dijeron, ¿a dónde iremos? Amén. Estamos plenamente convencidos que tú tienes la palabra de vida. Sí, Señor. Ellos no podían explicar eso, pero lo creyeron. Y Jesús dijo eso para disminuir su multitud, hasta que él pudiera juntar el grupo. Amén. Y de toda esa gente, solo 11 de ellos en ese momento entendieron verdaderamente quién era él. Amén. Amén. Solamente 11. Amén. Eran 12 los escogidos, pero uno era del diablo. Amén. 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 Entonces dice el profeta, Dios siempre, en cada edad, se ha escondido detrás de un velo en todas las edades. Pero Él ha sido Dios en todo el tiempo. Sí, Señor. Sin embargo, Él se ha mantenido oculto del mundo y se revela a sus elegidos, como en los apóstoles en aquel día. Ahora, ese era Dios hablando en Cristo. Amén. Dios tiene distintas formas de mostrarse, ese profeta. Él siempre ha sido la naturaleza del hombre. Mire, y acá yo creo que es donde han fallado las iglesias, amén. El hombre siempre ha sido la naturaleza del hombre, buscar físicamente a ese Dios. Él siempre ha querido verlo. El hombre ha hecho criaturas que se parezcan a Él. Amén. Amén. Como los adoradores del sol, como los adoradores de, podríamos decir, los católicos. Quieren ver a Dios, quieren verlo de alguna forma, de alguna manera, tocarlo, palparlo, tenerlo. Amén. Amén. Por eso hacen un rosario que tienen que estar todos los días ellos pidiéndole y diciendo cada pelotita, amén, un Padre Nuestro, un Ave María y todas esas cosas. Amén. Ellos quieren palpar y tener a Dios, pero lo que ellos no saben que esto es una obra sobrenatural en el corazón del creyente. Señor. Amén. Porque Dios está velando, Dios ha cambiado su forma. Amén. Todavía tenemos gente en el mensaje que lo está buscando en la fotografía, en distintos lugares, amén, en torbellinos y cuantas cosas. Cuando el mensaje comenzó, mi hermano, creo que en el año 70 y moneda, en el 80, amén, cuando la iglesia, en el barrio San Martín, amén, yo escuchaba a la abuela de mi esposa, que ella dice, se escandalizó con el mensaje. Amén. Porque decía que habían hermanos que corría un viento y decía, oh, ahí viene el Señor. Como él se encontró con el profeta en el torbellino, en el árbol. Amén. Y esa voz le dijo, nunca fumen, nunca beban, ni tomen, ni hagan nada. Amén. Entonces ellos se escandalizaron Amén. con el mismo mensaje. Y ellos dijeron, no, están tan locos, ¿cómo van a creer esas cosas? ¿Cómo van a creer que una columna de nube, cómo van a creer que una columna de fuego apareció? Porque lo que ellos no sabían, que el revelamiento de Dios, que Dios estaba cambiando de máscara. Amén. Que Dios Señor. Dios bajó en un torbellino a hablar con Job. No estaba lejos lo que Dios hizo con el profeta. Amén. 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 Entonces el hermano Branham empieza a contar de cómo Dios vino a visitarle en un torbellino y todo eso. Ahora, mire lo que dice el profeta.
Amén. Cierta vez Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo que se parara sobre la peña. Y ya sobre la peña Moisés se paró y vio pasar a Dios y su espalda se veía como la espalda de un hombre. Amén. Amén, Señor. Mientras Moisés estaba parado en la peña. Sí, Señor. Fíjense, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Él es el mismo Dios, solo cambiando su forma. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Yo quiero que usted empiece a ver, me gustó que el profeta dice, cuando Dios, la columna de fuego estuvo en la zarza, la columna de fuego estuvo en el monte Sinaí, y después esa columna de fuego se hizo carne en Moisés. Amén. De tal forma de que Moisés tenía que poner un velo en su rostro, porque todo el que lo veía temía por la gloria de Dios. Amén, Señor. Yo lo estoy llevando porque quiero que lleguemos a algo, mire. Señor. Sí, Señor. Ahora alguien el otro día, un ministro bautista ya en Tucson, me dijo, ¿cómo puede usted decir que Jesús y Dios Amén. serían la misma persona? Amén. Amén. Porque Dios venía mostrándose en torbellinos, en columnas de fuego y todo eso. Dice el profeta, mi hermano, Amén, Padre. que él hasta Moisés se mostró en la columna de fuego. Amén, Señor. Hasta Moisés, dice. Después Dios fue mostrándose y hablando en distintas formas, pero hasta Moisés se mostró en la columna de fuego solamente. Amén. Sí. Amén. En Job vino y le habló a través de un torbellino. Amén. Amén. Pero después Dios fue hablando con la persona, porque después de Moisés ellos dijeron, no nos hable más Dios, Amén. sino el hombre. Amén. Amén, Padre. Entonces Dios usó la forma que ellos eligieron. Amén. Por eso no entendemos mucha gente que no cree en los ministerios. Amén. 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 Y encontramos que hoy en el mensaje están sacando al hombre y colocando la cinta. Amén. Amén. Sí. No tiene una vindicación escritural, no tiene un apoyo escritural. Amén, Padre. Amén. Entonces dice el profeta, ¿cómo puede usted decir que Jesús y Dios serán la misma persona? Dije, bueno, es muy fácil si usted lo hace. Mire, acá está el problema. Es muy fácil. Si usted solo hace a un lado sus propios pensamientos y considera eso en los términos bíblicos, ellos son el mismo ser. Amén. 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 Si usted hace a un lado todo su pensamiento Amén. y lo mira a través de la palabra, usted se da cuenta que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, Señor. Dios es un espíritu, Jesús es el cuerpo en que Él se veló. Como en mi hogar, dijo el profeta, para mi esposa yo soy su esposo. Amén. Y tengo una hija joven, Rebeca, yo soy su padre. Amén. Y tengo un nieto y su nombre es Paul, y yo soy su abuelo. Yo soy padre, esposo y abuelo. Amén. Y mi esposa no tiene derechos sobre mí como padre o abuelo. Ella tiene derechos sobre mí como mi esposo. Amén, Señor. Y mi hija no tiene derechos sobre mí como esposo o abuelo. Ella es mi hija. Amén. Sin embargo, estas tres personas son todas la misma persona. Amén. Amén. Ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son solo manifestaciones de la dispensación. Amén. Amén. Así con Dios es el mismo. Amén. 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 Dios mismo se cambió su forma. Amén. Y acá entramos a algo precioso. Sí, Señor. Amén, Padre. Si ustedes se fijan en Filipenses, vamos a ir a Filipenses, el capítulo 2, Sí, Señor. versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los otros. Amén. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en espíritu, Amén. no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Amén. y estando en la condición de hombre,
Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, dice el profeta. Amén, Padre. Amén. Tomó la forma de hombre Dios. Desde el principio en adelante en el ministerio de letras, Dios fue mostrándose en torbellino, columna de fuego y hablando directamente con los profetas. Amén. Pero después de que el pueblo eligió al profeta Moisés, Él dijo: yo levantaré un profeta en esta tierra mayor que Moisés. Amén. Amén. Y esa era la promesa de la venida de Jesús para nosotros. ¿Para qué? Para que Él hiciera la manifestación del Hijo del Hombre cuando Él estuviera en la tierra. Dice el profeta, Él cuando Él estuvo en la tierra no fue la manifestación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue manifestado en las edades. Amén. Como Hijo de Hombre fue cuando Él estuvo en la tierra. Por eso Él dijo, cuando en estos días como Sodoma y Gomorra, cuando el Hijo del Hombre tiene que volver a manifestarse. ¿Qué es lo que es? Dice el profeta, es Dios haciéndose carne en el corazón del creyente. Así como estaba en Jesús, Dios morando en Él. Dice, y Dios habitando en Jesús, hacía que Dios tuviera pies y manos para hablar. Pies y boca, y ojos. Porque Dios es espíritu. A Dios nadie le puede ver, pero Dios se vela en corazones humanos. Por eso Él dijo que Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Por eso Pablo estaba hablando diciendo, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y ese pacto es con gloria, mi hermano. ¿Para qué? Para que el develamiento de Dios en nosotros, amén, sea real en nuestras vidas. Mire, yo quiero ver la forma en que usted lo pueda entender. Mire, ahora la palabra griega, allí para esa forma, estuve buscándolo ayer, dice el profeta, todo el día pensando en lo que era y lo encontré. Llegué a esta palabra, enmorfe. Dios enmorfe, Dios cambiando de forma. Se deletrea enmorfe. Buscando en el griego para encontrar lo que era enmorfe, quizás pronuncié eso mal, pero la razón que la deletreo es porque cuando la cinta salga, esto es para usted y para mí. A Él poco le importaba lo que estaban ahí, estaba preocupado por nosotros. Amén, porque Él sabía, como dijo el profeta de Elías y Eliseo. Eliseo sabía, amén, Elías sabía que venía un ministerio mayor para Eliseo. Amén, por eso le dijo, ¿qué es lo que quiere? Y le dijo, una doble porción de tu espíritu. Amén. Mire, entonces dice, cuando la cinta salga, la gente, los eruditos, sepan a lo que me refiero con eso. Cuando enmorfe significa que Él se cambió. Amén. Él descendió. Ahora, la palabra griega allí significa, y mire, acá entramos a algo maravilloso. Espero que usted tenga suficiente fe para creerlo. Amén. Mire, la palabra enmorfe significa algo que no podía ser visto. Amén. Sin embargo, está allí. Amén. Amén, Señor. Mire qué declaración. Algo que no podía ser visto, pero sin embargo está allí. Es como la presencia del Señor. Usted no la puede ver, pero usted sabe que Él está aquí. Amén. ¿Por qué? Porque Él dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y quizá usted con sus ojos no lo puede ver, pero mire, sin embargo está allí. Y luego es cambiado y el ojo puede captarlo. Oh, Dios nos ayude. Amén. Es algo que no lo podemos ver, pero está aquí. Amén. Cuando es cambiado, entonces usted puede captarlo. Amén. Su ojo puede captarlo. ¿Cómo es esto, hermano? Como dice el profeta, como Elías en Dotán. Cuando el siervo no podía ver todos esos ángeles alrededor de allí. Dios solo cambió. Dios hizo un morfe en Jesse. Oh, mire, no que hizo bajar a los ángeles para que el siervo pudiera verlo. No, los ángeles ya estaban allí. Amén. Ellos estaban en los montes llenos de ángeles y fuego y caballos de fuego y carros de fuego. Amén. Él cambió la vista. Amén. Y la cosa ya estaba allí. Amén. Señor. Oh, mi hermano, Dios nos ayude en esta mañana para ver a Dios en morfe en nosotros. Porque Él ya está aquí. Solamente tienen que tus ojos ser cambiados para poder ver el develamiento de Dios en tu vida. Aleluya. Así que ver lo que quiero decir es que Dios siempre fue y está aquí. Amén. Lo único que hizo cuando Él se hizo hombre fue cambiar su máscara. Amén. Amén. Señor. Él, esto de morfe, Él mismo se cambió de lo que Él era a lo que Él es, o su máscara a otra escena. Amén. Amén. Oh, ¿no es maravilloso esto? Amén.
Dios se fue revelando en Moisés y mostrándose en distintas formas y todo. Pero Moisés, Señor, quiero ver tu rostro. Dijo, no, no es para ti. Tú no puedes verme, Moisés. Señor. Amén. Amén, Padre. Gracias. Aleluya. Señor. Por eso dice el profeta. Así es Dios. Él se cambió de una columna de fuego para ser un hombre. Señor. Dios cambió su máscara. Amén. Amén. Y muchos de los eruditos no pudieron reconocerlo. Amén. Amén. Porque estaban en el ministerio de letras, de condenación. Amén. Ellos no podían creer que era Dios en morfe. Que era Dios cambiando su máscara. Amén. De que Dios ya no iba a venir a hablar a través de... no iba a venir hablando o mostrándose en columna de fuego y cosas. Amén. Sino que era que Dios iba a hacer carne. Aleluya. Entonces dice el profeta, miren, así es Dios. Él se cambió de una columna de fuego para ser un hombre. Luego se cambió de eso de nuevo a espíritu. Amén. Él cambió de columna de fuego a hombre y después de hombre de nuevo a espíritu. Amén. 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 Para que Él pudiera habitar en el hombre. Amén. Dios realizando en el hombre lo que Él realmente era, Jesucristo. Amén. Era Dios actuando en hombre, en un hombre. Aleluya. En un hombre, eso es lo que Él era. Él había cambiado la columna de fuego y luego había entrado, lo cual fue el velo en el desierto Amén. que escondió a Dios de Israel. Amén. Moisés vio la forma de su cuerpo, pero realmente él estaba escondido todo el tiempo detrás de esta columna de fuego, lo cual era el Logos, Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. lo cual era el Logos que salió de Dios. Amén. 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 Sí, Señor. Página 10, mire, esto es maravilloso. Encontramos aquí que desde Pentecostés Dios está actuando en el hombre. Sí, Señor. Ahora Él está actuando a través del hombre. Amén. Él está actuando en un hombre, en ese entonces Jesús. Ahora Él está actuando por medio del hombre que Él ha escogido para este propósito. Amén. Dios en la forma de hombre, Él mismo se cambió de la forma de Dios a forma de hombre. Aleluya. Amén. Oh, esto es maravilloso, hermano. Amén. La historia tiene que volver a repetirse en nosotros. Señor. Tenemos un ministerio con gloria de parte de Dios para nosotros. Ya no es un ministerio de letras de condenación. Es un ministerio que viene a vivificar una simiente dentro de tu corazón. Por eso Pablo dijo, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en vosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Amén. Porque el espíritu de Dios viene a vivificar esa palabra en nuestro corazón. Amén. Oh, esto es maravilloso, mi hermano. Amén. Señor. Gloria a Dios. Desde Génesis 1, dice el profeta, nos damos cuenta que toda la enfermedad, toda tristeza, todas las angustias y todo lo que había sucedido a los seres humanos vino por causa de una persona que descreyó una palabra. Fue la causa de todo eso. Esto es en el principio de la Biblia. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, él mismo dijo, todo aquel que quitare una palabra de esto o le añadiere una palabra, tiene que ser palabra por palabra. Amén. Señor. Amén. Y no solo creerla, dice el profeta, sino vivirla. Amén. Si nosotros no la vivimos, entonces no la creemos. Amén. Solo lo estamos diciendo. Basándome en lo que dije en algunos momentos, dice el profeta. Esos discípulos no podían explicar eso, pero ellos lo creyeron de todas maneras. Y ellos hicieron su confesión y vivieron según eso. Cuando todos los demás le dieron la espalda, ellos se quedaron. Ellos lo creyeron. Amén. Así como lo hacemos nosotros. Así es como usted tiene que hacerlo. No importa lo que algún otro haga. Nosotros la creemos y luego actuamos en base a eso. Aleluya. Amén. Amén. Entonces Él vino a la tierra, mi hermano, a manifestar el Hijo del Hombre. Él no podía venir en otra forma. Cuando Dios cambió su máscara, tuvo que venir conforme estaba escrito en el libro de Él. Amén. Por eso Él tomó las escrituras, el rollo, y dijo, he venido a traer libertad a los cautivos. Amén. He venido, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. Mire qué declaración, estaba diciendo que Dios había cambiado su máscara. Amén. Amén. De que ya no estaba sobre ellos, sino estaba en Él. Aleluya. Amén. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. Amén. Mire Aleluya. qué declaración. Para traer libertad a los cautivos, para cambiar vuestro luto en gozo. Amén. 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 Hoy se ha cumplido esta escritura, lo que estaba escrito en el libro, en el contrato de parte de Dios para él. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Por eso dice el profeta, cuando él estuvo en la tierra, y la mujer sirofenicia vino y le dijo, hijo de David, él le dijo, él no respondió, mire, Sí, Señor.
ten misericordia de mí. Él ni siquiera levantó su rostro, porque ella no tenía derecho. Es como si mi hija viniera y me dijera, esposo, no tiene derecho a mí sobre esposo, como esposa, pero sí como hija. Por eso ella era gentil. La sirofenicia no podía dirigirse a él de esa forma como hijo de David, porque era para los judíos. Pero por eso cuando el ciego Bartimeo, que era judío, dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo el profeta, a él sí le correspondía. Amén. Por eso dice el profeta, usted tiene que, quiero que usted vaya viendo que el develamiento de Dios, amén, Dios se agrada cuando usted reconoce que Dios está develado. Ya vamos a entrar a algo precioso. Espero que usted tenga paciencia. Yo estuve hasta las 4 de la mañana casi leyendo este mensaje y buscando de Dios para que usted pudiera entenderlo hoy. Aleluya. Esto es maravilloso, hermano. Amén. Mire, dice el hermano Branham, cuando en la manifestación de Dios de esta hora, dice cuando Jatirai, ella reconoció que Dios estaba develado en mí, hablando de todas estas cosas que Dios estaba haciendo, de la creación de las ardillas y todo ello. Dice, Dios reconoció que lo que ella dijo era la pura verdad. Amén. Amén, que ella estaba reconociendo el develamiento de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Noten, él vino primero como el profeta y ellos lo crucificaron. Él vino como el Hijo del Hombre. Y después vino como el Espíritu Santo. Y él fue entonces el Hijo de Dios. Dios es Espíritu. Y él fue el Espíritu Santo, Hijo de Dios. Él vivió a través de las edades de la iglesia como Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Por eso lo confundieron. Por eso la doctrina de Arrio. Amén. Amén. En las edades. Señor. De verdad. Porque él venía en la manifestación de Hijo de Dios, no podían verlo. Amén. Porque Juan cuando lo ve, él estaba parado en el medio del candelero. Amén. Aleluya. Como un hijo de hombre, dice. Amén. Amén. Pero era el Hijo de Dios, dice el profeta. Amén. Amén. Recuerden, en la edad de la iglesia de la Odisea, ellos lo sacaron. Y en Lucas, él dijo que él sería revelado otra vez como Hijo de Hombre, profeta, cumpliendo lo demás. Las escrituras se entrelazan perfectamente. Hijo de hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. ¿Qué fue? Él es el mismo Dios todo el tiempo, solo cambiando su máscara. Él se lo cambia y es un gran drama para él. Él está actuando, mi hermano, en esta mañana. Aleluya. Amén. Señor. Por eso cuando estaba con la mujer junto al pozo, el profeta dice que ella, vamos bien, el profeta dice que ella reconoció y dijo, me parece que tú eres profeta. Ella reconoció que él era el Hijo del Hombre. Amén. Mire qué tremendo. Amén. Ella reconoció que él era el Hijo del Hombre. Ella reconoció que Dios estaba develado en ese hombre. Pero lo más importante de todo, hermano, era que ese velo estaba sobre ellos y solamente los escogidos podían verlo. Amén. Amén. Todavía era un ministerio de condenación. Todavía era un ministerio de condenación para ellos. Por eso ellos dijo, por eso él dijo, ¿quién me puede acusar a mí? Amén. ¿Quién me puede condenar si yo he venido conforme a la letra? Sí, Señor. Amén. Amén. Pero ustedes dicen que son hijos de Abraham y vuestro padre el diablo es. Amén. Porque hablan mentira. Ellos estaban fuera de la letra. Mire. Amén. Amén. Señor. Dios mismo se ha vaciado él mismo en el hombre. En Joel 2:28 encontramos que él dijo, derramaré en los días postreros mi espíritu. Uno tiene que vigilar las palabras. El inglés a veces tiene doble significado, así como la palabra que decimos Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1. Pero ahora en la Biblia dice, en el principio Elohim. Amén. Amén. Nosotros en nuestra Biblia tenemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Pero no había nada creado para que le adorase. Amén. Entonces el profeta dice que en el griego dice, en el principio Elohim, el autoexistente. Y esto me gustó, porque el profeta lo aclara. Porque dice, Elohim significa el autoexistente. Sí, Señor. Dice, ahora Elohim, el inglés le llama Dios, pero realmente no era Elohim. Cualquier cosa puede ser Dios. Con la palabra Dios uno puede hacer un ídolo de un Dios.
Uno puede hacer de ese piano un Dios. Uno puede hacer cualquier cosa un Dios. Pero no así con la palabra Elohim, que significa el autoexistente. Ese piano no puede ser autoexistente. Ninguna cosa, otra cosa puede ser autoexistente. Así que la palabra Elohim significa aquel que siempre existió. Dios puede significar cualquier cosa. ¿Ven la diferencia en la palabra? Ahora cuando dice aquí que Él mismo se vació y se derramó, pues pensaríamos así, que Él vomitó. La palabra en inglés es vació o derramó de Él. Algo salió de Él que era diferente a Él. Pero la palabra kenos en el griego no significa que Él vomitó. O que algún brazo se le prendió, o que su ojo se le salió a otra persona. Eso es que Él mismo se cambió. Amén. La palabra kenos no quiere decir que Dios o vomitó o hizo algo, porque en el inglés esa palabra tiene doble significado. O que se le prendió un brazo de Dios, algo así, no. Dice el profeta. Él se vació a sí mismo, así, Él se vació Él mismo en otra máscara, en otra forma. Amén. No que otra persona salió de Él, llamada el Espíritu Santo, sino que fue Él mismo el que se vació en Jesús. Amén. ¿No dice eso Pablo? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Mire, Él mismo se derramó en la gente, Cristo en usted. Cuán bello, cuán maravilloso pensar que es Dios derramándose Él mismo en el ser humano, en el creyente. Amén. Era una parte de su drama hacerlo así. Amén. Dios, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente estaba en esa persona, Jesucristo. Él era Dios y solamente Dios. Amén. 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 Sí, Señor. Él era Dios y solamente Dios. Amén. Amén. No una tercera persona, una segunda persona o una primera persona, sino la persona, Dios velado en carne humana. Amén. Ese mismo Dios cambió su rostro. Mi hermano, por eso muchos chocan en esto, porque dice el profeta, no es natural. Amén. Y tomaron a Jesús como natural. Amén. Dice el profeta, si Dios se vació en Jesús, quiere decir que Dios era Jesús. Amén. 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 Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Lo que pasa es que lo han hecho tan natural. Y si usted lo toma natural, usted tomará 3 vasos y se dará cuenta que es distinto. Pero Dios nos declara a nosotros que Él es el mismo Dios en distintas dispensaciones. Amén. 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 Sí, Señor. Mire lo que dice el profeta. De esta manera Él mismo se revela a su pueblo al hacer esto. Fíjense, desde la edad de la columna de fuego, Él mismo se reveló a su pueblo. En la edad de Jesús, Él mismo se reveló a su pueblo. Y en la edad del Espíritu Santo como Hijo de Dios, Él mismo siempre se revela de esa manera a su pueblo, haciendo que el pueblo lo conozca a Él. Y Él está del lado detrás de algo. Fíjense, en la misma manera o en la misma naturaleza cada vez. Amén. 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 Dios velado en Jesús, ¿para qué? Para hacer la obra de la redención en la cruz. Amén. Dios no podía morir como espíritu, porque Él es eterno, pero Él tuvo que ponerse una máscara y actuar ese papel de la muerte. Él sí murió, mas no podía hacerlo en su forma de Dios. Él tenía que hacerlo en la forma de hijo, como hijo de hombre en la tierra. Amén. Él tenía que estar en la forma de hijo. Entonces cuando Él regresó en Pentecostés, Él fue nuevamente el Hijo de Dios. Amén. ¿Ven lo que quiero decir, ese profeta? ¿Captan la idea? Amén. Amén. Señor. Él tuvo que venir en carne humana. Amén. Sí, Señor. Oh, esto es maravilloso, hermano. Espero que usted pueda captarlo. Amén. No por un deseo sexual. Él tenía que venir en la forma. Amén. Por eso, mi hermano, cuando aquellos griegos vinieron y dijeron, mira, Felipe, queremos ver a Jesús. Y Él lo llevó ante Jesús de Nazaret, dice el profeta. Las propias palabras que Jesús le dijo a ellos. Porque vinieron a ver quién era Él. Y ellos no pudieron verlo. Amén. Ellos vieron la forma, sin embargo. Él estaba en su templo. Dios estaba en su templo en Jesús. Amén. Velado en carne humana. Amén. Fíjense en las palabras que le dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, si este templo no se cae, no podemos ver a Dios. Amén.
Ha llegado la hora, pronto será que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él debe pasar de esta tierra. Y si esta hora no llega, ustedes nunca podrán verlo. Amén. Si Jesús no moría en la cruz, nunca podrían ver ellos que Él era el Hijo de Dios. Que Él era el Hijo del Hombre en ese tiempo. Amén. Aquí, ¿por qué ellos no pudieron ver a Jesús? Porque Él estaba enmascarado. Dios estaba enmascarado, los griegos creían un Dios y aquí estaba, pero ellos no lo podían ver por razón del velo. Y hoy es igual, ellos no pueden verlo por razón del velo que está sobre sus rostros. Sí, Señor. Estos griegos estaban enmascarados, o Jesús estaba enmascarado para estos griegos. Amén. Amén, Padre. Amén. Oh, Dios nos ayude porque aquí estamos entrando a algo, mi hermano. Dios estaba velado en un hombre. Ellos podían decir, ningún hombre puede hacer estas obras si Dios no está con él. Amén. Ningún hombre puede hacerlo como está aquí un hombre y sin embargo las obras de Dios son manifestadas por medio de él. Amén. Ellos no podían entender que era Dios velado en carne humana. Amén. Amén. Dios velado ocultándose él mismo del mundo, velado en un ser humano. Aquí está Dios. Y esos griegos decían, quisiéramos verlo. Y Jesús dijo, si un grano de trigo tiene que caer y morir, usted tiene que morir a todas sus ideas. Y usted tiene que salir de sus propios pensamientos. ¿Para qué? Para verle que Jesús está velado en carne humana. Amén. Aleluya. Amén. Por eso no lo pueden ver. Por eso hacen de Dios una segunda persona, una tercera persona. Amén. 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 Señor. Señor. Ellos podían ver en ese hombre que comía, que bebía, que pescaba y que dormía. Nació aquí en la tierra y caminó con ellos, se habló con ellos. Y usó ropa como los demás, pero ese era Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Dios velado en forma de un hombre. Se escondió de la vista de ellos. Ellos podían ver un hombre, pero esos predestinados vieron a Dios. Amén. Amén. Y uno vio un hombre y el otro vio a Dios. Amén. Así que a mí no me interesa si hay Brian Cocobreo, cuántos de ellos, Amén. que vean a un hombre. Amén. Yo lo que sí me quedo tranquilo es que yo veo a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Ellos están predestinados para no verlo. Amén. Amén. Ellos están predestinados para ese error. Amén. Porque de esa forma ellos nunca creerán de que Dios se está haciendo en carne en ti. Amén. Señor. ¿Verdad? Señor. Sí. Él estaba en carne y esa carne era su velo. El velo fue rasgado para que Dios se manifestara. Y aquí entramos. Sí, Señor. En el Antiguo Testamento Dios estaba escondido cuando estaba en su propiciatorio. Amén. En el propiciatorio por un velo. En el Antiguo Testamento Dios estaba en su templo. Pero la gente entraba y adoraba así. Pero recuerden, había un velo que escondía a Dios. Amén. 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 El lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Donde el arca de Dios se guardaba. Dios estaba allí. Amén. Pero había pieles de tejones que cubrían, que no podían ver a Dios. Solamente había un hombre escogido que podía entrar ahí. Amén. Santo, conforme a la letra. Amén. 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 Aleluya. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Amén. Ellos no podían verlo. Esa columna de fuego no se apareció más allí. ¿Han notado eso? No hay una sola vez en la Escritura desde el tiempo en que esa columna de fuego entró detrás de ese velo que volviese a mostrarse hasta que vino Jesucristo, que Dios estaba velado. Amén. Aleluya. Esa columna de fuego la empezamos a ver después en Pablo. Amén. La vimos en Pentecostés. Amén. 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 Señor. Cuando Él se paró sobre la tierra, Él dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Amén. Amén. Entonces Pablo, después de su muerte, sepultura y resurrección, caminó a Damasco y allí estaba de nuevo esa columna de fuego. ¿Qué fue? Salió detrás del velo. Gloria a Dios, dice el profeta. Salió detrás del velo, de ese velo de carne que él estaba y volvió a manifestarse en la columna de fuego. Aleluya. Amén. 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 Porque después de la columna de fuego, Dios viene a materializarse en un hombre. Aleluya. Amén. Fíjese la obra que Dios está haciendo en estos momentos. Amén. En los tiempos de William Branham, Él se mostró como la columna de fuego. Amén. Pero ahora Dios ha cambiado su máscara. Aleluya. Y Él viene haciéndolo, velándose en corazones humanos. Amén. Amén. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor. Aleluya. Oh, Dios nos ayude, mire. Él estaba detrás de ese velo. Ahora, Él estaba detrás de ¿qué? De un velo de piel. Vean, pieles de tejón detrás del velo. Y cuando ese velo fue rasgado en el día de la crucifixión, el velo el cual estaba envuelto fue rasgado. Amén. Y el propiciatorio quedó completamente abierto para la vista de aquel pecador.
Amén. Ahora los judíos no podían entender cómo es que Dios podía tener misericordia Amén. de una gente pecaminosa e inmunda como lo somos nosotros. Amén. Pero ellos no podían ver a este que estaba dando misericordia porque él estaba escondido. Amén. Él estaba detrás del propiciatorio en el interior con pieles de tejón colgando, cubriéndolo. Amén. Amén. Señor. Y si alguna vez un hombre entraba, yo creo que eso es lo que sucedía. Amén. Detrás de ese velo era muerte repentina. Amén. Si entraba otra persona que no sea el sacerdote, moría instantáneamente. Amén. 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 Era tanto la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Aún los hijos del sacerdote quisieron hacerlo una vez y murió. No vayan detrás de ese velo. El hombre que caminaba detrás, ¿por qué? Porque todavía no había redención en eso. Potencialmente la había, potencialmente estaba la sangre, pero no había redención. Amén. Cuando Dios se velaba en pieles de tejones y estaba el arca. Ya estamos terminando. Aleluya. El pecado era remitido, divorciar, repudiar. Así que la sangre de las ovejas no podían hacer eso. Así que Jehová estaba escondido detrás de un velo. Ahora detrás de ese velo donde él estaba escondido, al entrar allí, un hombre caía muerto al querer entrar en eso. Pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando ese velo fue rasgado desde arriba, abajo, Amén. para aquella generación, Jesús fue ese Dios velado. Y cuando él murió en el Calvario, Aleluya. Dios envió fuego y relámpagos con el monte Sinaí, mi hermano. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Espero que usted tenga fe en esta mañana. Y rasgó ese velo desde arriba hacia abajo, Amén. quedando todo el propiciatorio a plena vista. Amén. Amén. Pero ellos estaban demasiado ciegos para ver eso. Amén. Él vino y rasgó el velo del templo, mi hermano, en dos. Amén. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Yo creo que usted lo ha leído. Amén. Señor. Él vino y rasgó ese velo. La escritura la tomó el hermano Maxi el otro día. En Juan era, ¿cierto? Él rasgó el velo en dos. Mire, quiero leérselo para que usted lo crea. Amén, Señor. Lucas 27. Lucas 27, amén. Aquí está. Yo estaba buscándolo aquí. Aleluya. Mire, Lucas 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Amén. Amén. El velo donde Dios, mi hermano, ¿para qué hizo eso Él? Dice que con truenos y relámpagos, Dios rasgó ese velo. Aleluya. Oh, mi hermano, espero que usted esté. Amén. Amén. Él rasgó ese velo. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos mirar el propiciatorio y pudiéramos entrar. Amén. Hoy, el no entrar detrás de ese propiciatorio es morir. Antes del entrar era muerte. Hoy, el no entrar es morir. Amén. Dice el profeta, si usted no entra detrás de ese propiciatorio, usted muere, usted se queda afuera. Amén. Amén. Oh, hermano, mire, dice el profeta. Cuando han tenido las edades de la iglesia al Hijo de Dios, pero ahora cuando el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que tenemos desde Pentecostés, cuando las tradiciones de la iglesia han sido rasgadas, las cosas que la gente dice, los días de los milagros han pasado y estas cosas, Dios ha quitado ese velo de eso, trayéndolo a plena vista, y ellos están listos para crucificarlo de nuevo. Sí, Señor. Amén. Ellos no han visto que el velo ha sido rasgado y de que Dios está haciendo carne en nosotros. Amén. Amén. Sí, Señor. Allí estaba Dios colgado en el Calvario y ellos estaban demasiado ciegos para verlo, pero Él lo trajo a plena vista y sin embargo ellos no lo ven, están cegados. Dios velado en un ser humano, pero en los postreros días Él debe regresar otra vez, Amén. pero debe regresar una columna de fuego otra vez para manifestar al Hijo del Hombre, Amén. para mostrar la palabra, la luz. Amén. Las tradiciones que han sido serán quitadas. Amén. Nada va a perturbar eso. Será llevado a cabo de todas maneras. Amén. Dios simplemente derriba esas denominaciones y tradiciones. Amén. Amén. ¿Con qué clase de espíritu Él lo hará? Como Él lo hizo en el primer lugar. Miren lo que Él hizo en los días de Elías, en los días de Juan. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Sí,
Señor. Porque yo pertenezco, no piensen ustedes, porque yo pertenezco a esto y pertenezco a aquello. Dios está arrancando de ahí el velo para mostrar quién es Él. Amén. Cuando Él se raja aquí, ahora nos damos cuenta. Ahora mire, en un tiempo, si un hombre cruzaba ese velo, era muerte repentina. Ahora es muerte no cruzarlo. Amén. Ahora es muerte no cruzarlo, mi hermano. Aleluya. Si usted no puede romper ese velo de tradición, romper pasando esa pared de denominación para ver a Dios en su poder, es muerte. Amén. Antes donde era muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. El propiciatorio entero está a plena vista. Cualquiera puede verlo. El velo ha sido rasgado, mi hermano. Amén. Gloria a Dios, dice el profeta. Amén. El propiciatorio entero viene a estar a plena vista. Sí, Señor. ¿Cómo Dios pudo tener misericordia de pecadores inmundos como nosotros? Cuando Él mismo al esconderse fue un misterio. Amén. Y ahora eso está tan claro a la vista, a plena vista, revelado por su palabra. Amén. Siempre es la palabra de Dios constante, mi hermano. Aleluya. Si aquella gente hubiera conocido la palabra de Dios aquel día, cuando Jesús murió, hubieran visto el propiciatorio. Ellos hubieran visto quién era Él. Sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero el velo en el templo, así que el velo en el templo por la mano de Dios de arriba fue rasgado de arriba hacia abajo y mostró a Dios a plena vista. Amén. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. Sí, Señor. Amén. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. Sí, Señor. Cuando nadie podía entrar allí. Amén. Todo aquel que se acercó a Él, aún el ladrón en la cruz, mi hermano, Amén. Él pudo encontrar gracia. Aleluya. Porque estaba paseando, haciendo un traspaso, Dios estaba cambiando su forma. Amén. De letra a gracia para nosotros, mi hermano. Tener misericordia de estos pecadores inmundos. Amén, que no merecíamos. Ni siquiera tenemos un linaje real de sangre en lo natural. Pero Dios nos amó de tal forma, mi hermano, amén. De que Él nos quiso amar y dejar un propiciatorio abierto para nosotros. Que Dios está velando en carne en esta mañana, mi hermano, en nuestro corazón. Por eso el mundo no lo puede ver. Pero si tú lo ves en esta mañana, no es algo natural, es espiritual en tu vida. Aleluya. Oh, mi hermano, mire qué precioso. Mientras mi hermano me acompaña en la música. Pero gloria a Dios, dice el profeta. Él prometió en los postreros días que Él lo haría, que Él mostraría su palabra a plena vista, que la abriría nuevamente ante nosotros. Eso es lo que está haciendo en esta mañana, mi hermano. Dios abriéndose, mostrándose que Él está velado en ti y en mí. Aleluya. Señor. Él ha dejado abierto un propiciatorio para nosotros. Amén. Por eso todos estos que tienen un ministerio de condenación Amén. Sí, Señor. están con la letra todavía. Amén. Por eso su ministerio no tiene gloria. Porque ese ministerio fue en los tiempos de Moisés, no es para nosotros. El ministerio para ti y para mí es con gloria. Amén. Es el revelamiento de Dios en nosotros. Amén. Oh, mi hermano, si un hombre tan solo conociera la palabra de Dios, él conocería la hora en la que vivimos Amén. o lo que está aconteciendo. Amén. Ellos simplemente rehúsan escuchar esa palabra por sus tradiciones. Amén. Porque Aleluya. venimos hace 13 años, 15 años con la misma forma, con el mismo formalismo. No pueden cambiar lo que ellos tenían. Señor. Pero no son ellos los que tienen que cambiar. Es Dios quien está cambiando su máscara. Por eso no pueden entender que este lugarcito está en pie. Aleluya. Porque Dios está cambiando su máscara. Amén. Amén. Aleluya. Fue abierta totalmente con un propósito, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Qué propósito tiene ahora este avivamiento? ¿Cómo podrá prosperar? ¿Cómo podrá ser bendecido? A mí no me importa cuántas personificaciones tenga. No me importa cuántos se levanten dualitarios, trinitarios, unitarios. Amén. 70 semanas y cuántas cosas. No me interesa cuántas personificaciones hayan. Aleluya. Cuando Moisés salió había una multitud mixta que salió con él. Pero ¿qué se hace? Es Jehová mismo quitando el velo de Dios. ¿Para qué? Para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo errado. Para eso Dios se ha velado en carne. Para separar la luz de las tinieblas. Para separar lo correcto de lo errado. Aleluya. Por eso ellos no podrán verlo. No pueden entender. Oh Dios, mire. Aleluya.
¿Cuál es? Metodista, bautista, presbiteriano, cual sea la correcta, la palabra de Dios es la correcta. Ayer nos decía la palabra, el consejo de Dios inmutable. Aleluya. Dios puso un juramento en él. Amén. Amén. Para que ninguno de estos Amén. después lleguen y digan, Señor, no predicamos en tu nombre. No, ustedes no tomaron consejo apartados de mí, obradores de iniquidad. Aleluya. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Amén. Aleluya. Él no necesita intérprete, mi hermano. Dios no necesita intérprete, Él da su propia interpretación. Él la manifiesta y da la interpretación. Oh, iglesia, si sale esta cinta, Aleluya. ¿no pueden ver, ministros del Evangelio, dónde estamos viviendo? Amén. ¿No pueden ver la hora en que estamos ahora? Amén. Él te está diciendo esto a ti. Amén. Dios mismo mostrándose. Aleluya. Él tomó ese velo del templo y lo rasgó en pedazos para que ellos pudieran ver a Dios Amén. a plena vista. Ellos estaban demasiado ciegos para verlo, pero Él ha hecho lo mismo hoy, poniendo su palabra por delante, lo que Él prometió. Amén. Toda promesa en la palabra puesta delante de nosotros. ¿Saben ustedes lo que hace la iglesia gentil? Lo mismo que hizo la judía. Están demasiado ciegos para ver eso. Estará sobre su corazón, es así como en aquel día. Fíjense en el muerte y no acercarse a ella ahora. Ustedes deben entrar en ella a través de este velo o no lo lograrán. Si usted no entra en Cristo y no entra detrás de ese velo, usted no lo logrará. Es muerte no entrar en Cristo. Es muerte no entrar en Él. Amén. Señor. Observen lo que hay detrás del velo. ¿Qué es lo que había detrás del velo? Amén. La palabra. Amén. ¿Y qué es lo que Dios está revelando? Su palabra. Amén. Amén. En nosotros, en el corazón del creyente. Aleluya. Estaba el arca, Él era la palabra. Eso es lo que Dios escondió. Amén. Para terminar, mire. Aleluya. Como dijo Pablo en 2 de Corintios, si Moisés tuvo que velar su rostro, pues era una gloria natural, esa era una ley natural. Y Moisés, sabiendo que esa ley tenía que perecer, pero la gloria siendo tan grande que cegó a la gente, ellos entonces la tuvieron que poner en un velo sobre su rostro. ¿Qué tanto más será eso? Gente cegada espiritualmente. Ajá, dice el profeta. Esa gloria se iba a desvanecer, pero esta gloria no se desvanecerá. Moisés tuvo las leyes carnales, la condenación, sin gracia y sin nada. Y ella solo lo condenaba a uno. Pero esto de lo que hablamos, esa no traía perdón. Solo le decía lo que uno era. Pero esta le da a uno una salida. Amén. Amén. Esta palabra, mi hermano, revelada, Dios mismo revelado en ti, te da una salida. Amén. Te da una salida. No te condena. Y cuando esa palabra es revelada, ¿qué clase de rostro será? Aleluya. Tendrá que estar velado. Tiene que estar velado. Así que el Espíritu está velado en un templo humano. ¿Lo cree usted? Amén. Él, para hablar las palabras naturales a través de un velo natural. Amén. Amén. Pues el Espíritu toma la letra y la manifiesta. Amén. 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 Eso es lo que está haciendo Dios en ti. Él toma la letra y la manifiesta. Amén. Pero ese espíritu que viene sobre la palabra prometida para esta edad y produce y manifiesta, no dos tablas, oh, qué bueno sería enviar esto, Aleluya. no dos tablas de piedra, sino la presencia del Dios viviente. Aleluya. No un pensamiento mítico que alguien inventó o algún truco, sino la propia promesa de Dios revelada y manifiesta ante nosotros. Amén. ¿Detrás de qué clase de velo estará eso? Detrás de un velo humano en ti y en mí. Aleluya. Amén. Ese es el nivelamiento de Dios. Dios fue cambiando su máscara. Recuerda esta palabra, Dios en morfe. Amén. Amén. Algo que estaba allí, Amén. que no podía ser visto con los ojos, pero al cambiar de forma, usted lo puede ver. Amén. Espero que usted sea recibiendo a Dios en morfe en esta mañana. Aleluya. Y todo lo que usted no puede ver de Dios, en esta mañana usted pueda verlo. Amén. Y pueda ver de que Dios está velado en su corazón. Y que usted sea bendecido en esta mañana. Amén. Que Dios le bendiga. Póngase de pie.
Gracias, Señor.